Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Mañana arriba al país una misión de la OEA, esto en el contexto de la crisis política que vive el país. El gobierno de Alejandro Yamatei invocó la Carta Democrática del Sistema Interamericano para que pudiese venir precisamente esta misión de la OEA, que estará encabezada por el exdiputado argentino Fulvio Pompeo. No es el secretario de Estado, ¿verdad? Pero es Fulvio Pompeo. Vamos a hablar a esta hora con Roberto Wagner, analista y abogado, y con Laureano López, también abogado y analista. A ambos muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Licenciado Wagner, para iniciar el análisis, ¿habían o hay condiciones, según su criterio experto, para invocar la Carta Interamericana y específicamente el artículo 17 que establece que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente de la OEA? ¿Hay esas condiciones en este momento para que el gobierno de Alejandro Yamatei haya tomado la decisión de invocar esta cláusula del mecanismo institucional de la OEA? Perdón, muy buenas noches. Ahora sí. Me parece, en lo personal me parece que es prematuro. Sin embargo, es una cuestión que el gobierno debe demostrar que precisamente las instituciones legítimas del poder democrático del país se encuentran en riesgo. Si esto va a ser una cuestión considerada específicamente en los sucesos que se han desarrollado en la última semana, pues entonces, como bien lo dice también el artículo 18 de la misma carta, tienen que demostrar entonces que sistemáticamente se ha estado llevando a cabo eso. La visita que viene de la OEA tiene que venir y considerar esto, no solo la posición del gobierno, sino que también la posición de otras partes, analizar el desarrollo que se ha venido dando en los últimos meses, las últimas semanas, para venir y determinar de que en efecto existe un riesgo. Y si es un riesgo, por ejemplo, que puede tener un carácter de interrupción del orden democrático, ¿quién específicamente lo está haciendo? Si el gobierno tiene esas evidencias específicas y que deben ser claras y manifiestas para todos, entonces pues es algo que la OEA tiene que considerar. Ahora bien, licenciado Laureano, tomando un poco las ideas que ya el licenciado Wagner nos ha dado. Yo recuerdo para los sucesos del caso Rosenberg. El presidente Colom invoca la Carta Democrática, el presidente Colom sale públicamente y dice, a mí me quieren dar un golpe de Estado. Se viene José Miguel Insulza, lo recuerdo muy bien, la noche del domingo 15 de mayo, se viene a Guatemala y el señor viene a dar declaraciones diciendo que sí, que efectivamente aquí en Guatemala hay un riesgo de un rompimiento institucional. ¿Es el mismo escenario? ¿Alguien quiere sacar a Yamatei? Bastante difícil la similitud. Lamentablemente, la palabra invocar es muy peligrosa. Cuando se invoca algo o alguien, puede aparecer aquel que no nos imaginábamos y ha invocado a la carta en un momento que no es el más pertinente. Es un momento que en lugar de invocar la Carta Democrática Interamericana, debió haber sentado un, una posición y una acción concreta y correcta en lo que él tiene que hacer. No es el mismo momento. En el caso Rosenberg se veían situaciones diferentes. Hoy lo que vemos es un juego bastante tenebroso de parte del mismo gobierno que actúa en consonancia con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Los tres pilares de la República trabajan de forma demasiado unida y eso no puede ser motivo para invocar la Carta Democrática. Realmente lo que ha habido es una alteración del orden constitucional cuando el Congreso no elige cortes, cuando se hace a un lado al vicepresidente. Sí, pero quien está provocando el tema no es algún grupo ajeno al mismo gobierno o al mismo aparato estatal, sino viene de dentro del mismo y entonces no es posible que se hable de que exista peligro
de que se pretenda dar un golpe de Estado. Aquí lo que se está haciendo es, de conformidad con el artículo 28 constitucional, haciendo peticiones, y eso lo está haciendo la gente decente. Y eso es lo que considero, a mi juicio personal, que ha provocado cierto temor en el mandatario. Licenciado Wagner, una misión que durará muy corto tiempo. Estamos hablando que oficialmente han referido que vendrá la misión a Guatemala del lunes, del día de mañana a mediodía hasta el día martes, en donde se buscará tener acercamientos a diferentes actores de la sociedad. ¿Cómo evalúa usted la reacción del vicepresidente, que ha referido que no quiere reunirse con la misión, aduciendo que hay otros actores en el país que deben ser escuchados? Y hay que poner sobre la mesa el elemento de que la OEA reaccionó a la solicitud del presidente Yamatei el domingo pasado, refiriendo que el vicepresidente no debe invocar formas o mecanismos de sustitución de autoridades que no están contenidas en la Constitución. Sí, yo nuevamente considero, y es oportuno mencionar precisamente eso, y de acuerdo con lo que dice el licenciado López, la petición que se hace, o sea, la invocación, o sea, cada Estado miembro tiene el derecho de hacerlo, pero es el Estado, es el gobierno, ¿no? Entonces, independientemente de todos los temas internos del país que nosotros pues ya conocemos, el licenciado muy bien menciona muchos de ellos, eso no le compete a la OEA venir y juzgarlo. La OEA puede venir, decir, porque al final del día viene a petición de un Estado miembro, analiza las partes, si se quiere juntar con el vicepresidente o no se quiere juntar con el presidente. La OEA lo que quiere es oír de primera mano, es tener esa referencia primaria, ¿no? De primera mano, qué es lo que está sucediendo, si existe un riesgo real a lo que podría ser una interrupción democrática del país, o si son cuestiones que se pueden resolver internamente dentro del país mediante las leyes internas y mediante la Constitución. Ese es el análisis que se va a hacer, pero al final del día, la invocación que se hace de parte del gobierno y los artículos que se mencionan específicamente, en mi opinión, pretenden guardar las apariencias realmente de un gobierno que fue democráticamente electo, eso no lo vamos a negar, pero que en su mandato, en su breve mandato, sin haber cumplido un año, ha llevado a cabo una serie de cuestiones que definitivamente han generado un estado de preocupación, de rabia de parte de varios sectores de la ciudadanía, sean estos minoritarios o mayoritarios, independientemente de eso. Pero el gobierno entonces, al invocar precisamente la Carta Democrática, o sea, tiene que demostrar algo, y la misión que viene de parte de la OEA, el hecho que vengan en tan poco tiempo, demuestra que han seguido precisamente el caso de Guatemala y tienen que juntarse también con otras partes, no solo con las partes oficiales, para determinar si en efecto existe una amenaza a el ejercicio del poder institucional y si esa amenaza tiene un carácter sistemático, que esas son las palabras importan mucho en esto. Pero para terminar rápidamente, como bien decía Mario, como bien sucedió en el caso Rosenberg, al final del día la OEA puede venir, decir que algo está pasando y después qué, ¿no? Es una cuestión más de a ver quién me hace porras y quién se pone en contra de mí. Bueno, conste que usted lo dijo, lo resumió muy bien, porque es que al final, digamos, estamos acá. A ver, licenciado Laureano, estamos acá ante un pulso, porque, perdón, pero yo no había escuchado que un vicepresidente se convirtiera casi que en la voz de la oposición estando dentro del Ejecutivo. O sea, aquí hay un elemento que es completamente aparte, y si quieren citemos las últimas dos crisis, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. O sea, Jafet Cabrera cuerpaba a Jimmy Morales y Roxana Valdetti a Otto Pérez Molina. Aquí tenemos un elemento que el vicepresidente pues más pareciera el líder de la oposición que el segundo a bordo del gobierno, que los dos fueron en planilla a las elecciones. Aquí estamos ante qué, licenciado Laureano, ante un pulso entre los dos. Realmente Yamatei tiene temor de que el vicepresidente pues le pare moviendo las sillas, no sé cómo decirlo políticamente correcto. ¿Ante qué estamos aquí?
Bueno, estamos realmente ante un pulso entre dos grupos de poder, porque recordemos que para nombrar candidatos a los cargos de elección popular se llega mediante una maquinaria que lo propone, lo impone y lo deja en el puesto. Yo considero que los dos equipos, tanto el del vicepresidente como el del presidente, no coinciden. A uno lo puso un grupo especial y al otro un grupo totalmente diferente. Entonces, parece que se escucha alguna asesoría de parte del grupo que propuso al vicepresidente Castillo, y él está respondiendo a ese grupo también, porque hay que verlo claro, no hay comunión entre los dos funcionarios, no hay un objetivo en común, y lamentablemente el vicepresidente ha sufrido el embate de la presidencia cuando lo despojaron de sus poderes al instalar un centro de gobierno inconstitucional, ilegal y por demás dañino a la propia presidencia. Aquí el vicepresidente debería poner más de su parte y con un mejor carácter y con una mejor decisión hacer valer lo que la Constitución lo faculta y le obliga. Él debe ser el centro de gobierno, porque él es el obligado, facultado y el que tiene que hacer la coordinación de los ministerios. Licenciado Wagner, usted ha referido un elemento importante, que la Carta actúa bajo solicitud o invocación del país. ¿Podría usted hacer alguna comparación de por qué un gobierno como el de Otto Pérez Molina no invoca esa cláusula de subsidiariedad del sistema interamericano y el presidente Yamatei, a menos de un año del ejercicio del cargo y con solo una manifestación, invoca esta cláusula? Hay una autopercepción del gobierno de Alejandro Yamatei que tiene vulnerabilidad y debilidad política y que hay riesgos reales dentro de su mismo gobierno de que se pueda interrumpir el proceso democrático del país. Nuevamente, en mi opinión personal, con la información que está a mi disposición, me parece que es algo prematuro. O sea, la amenaza tiene que tener un carácter sistemático. Eso significa, entendería yo, después de si hay una serie de manifestaciones, si uno puede identificar específicamente ciertos actores que el gobierno considere están conspirando para interrumpir el orden democrático, están conspirando para llevar a cabo un golpe de Estado, entonces ahí se entiende, digamos, precisamente que se haga ese llamado. Ahora, si se trata, por ejemplo, de una manifestación, como bien dice Cristian, o si se trata, por ejemplo, un derecho legítimo de la ciudadanía de expresar su oposición a esto, pues nuevamente es una cuestión muy delicada. Ahora, si se van a tomar en cuenta los actos que sucedieron el fin de semana, el tema con el Congreso y demás, también entonces le compete a esta misión de la OEA verificar nuevamente, como lo que mencionaba el licenciado López, las instituciones legítimas y democráticas. Un centro de gobierno no es precisamente democrático, sus autoridades no fueron electas por la población. Una comisión presidencial contra el tema del COVID, digamos que si estos son temas que empezamos, si nos ponemos finos, por decirlo así, la cuestión es, uno viene y la manifestación es ante esas instituciones, el ejercicio de poder democrático. Y eso, para eso existe la Carta Democrática, pero al final del día, la Carta Democrática nació en el 2001 bajo un espíritu completamente distinto al espíritu que tuvo la Organización de Estados Americanos en 1989 y 1990. Y es el espíritu de la no intervención. Nuevamente, insisto y reitero, la invocación, que en mi opinión me parece prematura, es para venir y es tratar de empezar a buscar aliados o buscar aplausos o buscar un eco en la comunidad internacional regional de que el gobierno democráticamente electo se siente amenazado, pero si no puede este gobierno identificar plena y específicamente por qué grupos está amenazado, entonces definitivamente
están teniendo miedo antes de tiempo, ¿no? Paranoia. Y eso demuestra precisamente, en mi opinión, la visita tan rápida de esta misión. Ahora bien, licenciado Laureano, digamos que estamos en tiempos y como Christians bien lo señalaba, en términos prácticos al 2020 le quedan 2 semanas. Después del 18, pues cada quien agarra su chip y se mete a vacaciones, reuniones familiares, bueno, si se pueden hacer este año, pero seguramente las harán. La lógica cambia, los diciembres cambian lógica y ponen pausa cualquier discusión. Para las fechas en las que estamos, pues es bastante atípico que los guatemaltecos estén convocando una vez más para el sábado ir a la plaza, cuando digamos en otros años ya para estos momentos pues la gente anda en convivios, fiestas y lo que sea. ¿Usted cree que de acá a 2 semanas el gobierno tiene margen de cancha para terminar el 2020 con esta crisis engavetada e iniciar con mesa limpia en enero? ¿O si pasadas las fiestas en enero podemos tener un subidón de esta situación? Yo creo que en esta ocasión la población en general afronta una situación muy particular, la pérdida de los empleos, la no posibilidad de adquirir ningún tipo de cosas para sus fiestas, en la mayoría me refiero. Es poco probable que se le dé cancha al gobierno. Es muy difícil porque a pesar de que somos altamente costumbristas, el hambre, la miseria y la desesperación se han regado por todo el país. No podemos soslayar la desgracia de la parte de Izabal, Alta y Baja Verapaz y el Quiché con las 2 tormentas que tienen a nuestros hermanos sumidos en una crisis grave. Esto no permite que haya espacio para fiestas, aparte de la pandemia, que previene que nos reunamos en familia. Creo que ahora lo que urge es comer, lo que urge es estabilizarse, pero con las respuestas que da el aparato gubernamental, las personas están siendo ahorilladas a la desesperación. Y eso no es buen consejero. Ni el miedo ni la desesperación son buenos consejeros. Y yo creo que ambos aconsejaron a la parte gubernamental para invocar la Carta Democrática. En ese sentido, cuidado con a quién invocamos. Nos puede aparecer un señor vestido de rojo y le puede dar vuelta a la situación, porque esta visita que vamos a tener puede, o bien lo apoyan, que es poco probable por el sector de donde viene esta visita, o bien le exigen que permita las manifestaciones con toda libertad, porque no es posible que tenga paz el gobierno si la población está sumida en la situación y crisis actual. A mi juicio, enero, diciembre, va a continuar si no hay cambios radicales. Si no vemos cambios a los pocos días, si no se elimina el centro de gobierno, si no se toman decisiones concretas y claras, vamos a continuar con la crisis porque lamentablemente los funcionarios públicos nos están ayudando con tanto material para estar en desacuerdo con ellos. Licenciado Roberto Wagner, es importante también reconocer que el sistema interamericano le permite a las poblaciones de los estados poder defender sus democracias, y en el artículo 8 establece que cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos humanos han sido violentados pueden imponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano. Es decir, que no solo el gobierno puede victimizarse, sino que también las acciones del gobierno que violenten derechos humanos de la población pueden ser denunciados ante este sistema. No, completamente de acuerdo. Ahora, el gran problema es que el sistema interamericano ha sufrido, o sea, se encuentra no solo, digamos, atravesando una situación bastante difícil, tomando en cuenta las circunstancias que se encuentran a nivel mundial, pero nuevamente, reitero, la Organización de Estados Americanos en los últimos 20 años ha hecho muy poco, muy poco. Son chispazos los que ha tenido para atender los temas propios de lo que son los temas de las interrupciones democráticas y es un proceso muy tardado el que ha manejado precisamente para lo que bien se menciona, de respetar los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros.
nuevamente, para mí es una visita que precisamente que el hecho que va a durar tampoco refleja de que ya hay muchas mentes convencidas, ya se ha dado una discusión que se viene a dar, pero que al final del día va a ser poco y nada, y en el caso específico de los ciudadanos de Guatemala, nuevamente va a importar poco y nada la postura que tome la OEA nuevamente. Si vemos el papel que la OEA ha jugado con un tema tan polémico y tan crítico como el de Venezuela, como el de Bolivia, en donde donde no cambia nada, entonces nuevamente para mí es una cuestión muy prematura que demuestra, en mi opinión, un poco conocimiento de parte de nuestras autoridades sobre cómo manejar el tema, y si muestran y si sí hay una intención más seria, es como, reitero, para guardar las apariencias, no nada más. Ahora bien, licenciado Laureano, se nos va cortando el tiempo, pero quisiera hacerle esta pregunta. En la visita de esta misión de la OEA se da precisamente en el tiempo cuando el día sábado están convocadas nuevas concentraciones y manifestaciones en la Plaza Central. Digamos que el tema ya este sábado difiere mucho en cuanto al tema del presupuesto. Ya lo de este sábado, la gente habla de organizarse y concentrarse allí para pedir la destitución del ministro de Gobernación. Otros piden la renuncia del presidente. Es decir, ¿cómo ve usted que el gobierno, en medio de esta visita de la OEA, vaya a armar su operativo de seguridad pública, porque también lo tiene que armar, en este fin de semana? Terrible para el gobierno esta decisión, muy, no solo prematura, sino irresponsable. Tenemos un reto muy grande porque el gobierno no va a poder actuar de la misma forma que actuó la semana pasada. Recordemos que solo hay un punto. El gobierno es el que debe y tiene el uso exclusivo de la fuerza y no puede, como lo hacía Jimmy Morales, mandar a circular la Plaza de la Constitución para evitar las manifestaciones. Si lo hiciera, queda en mayor evidencia y va a hacer en contra de sus propias actuaciones. Creo que debe ser prudente y responsable. La petición va a seguir porque la gente ya tiene suficiente material para pedir la destitución de quien le dé la gana. Ahora, el licenciado Wagner, Roberto Wagner, estamos acercándonos al cierre de esta entrevista y usted ha referido muy contundentemente el bajo nivel de utilidad del sistema interamericano. No obstante, ¿hay alguna posibilidad de garantizar los derechos humanos de la población guatemalteca en este sistema para evitar los casos vividos recientemente en Honduras, en Colombia, en Brasil, en Chile, en donde los estados, como bien refiere el doctor Laureano, han utilizado excesivamente la fuerza para contener los malestares ciudadanos? Sí, mi crítica al sistema interamericano se basa en lo que es la gestión por resultados. O sea, existe un mandato que tiene la OEA, que lo definen los Estados miembros, pero si analizamos ese mandato, las ejecuciones de ese mandato con los resultados, entonces yo reitero mi crítica. Es muy poco útil y lo ha sido por cierto tiempo. Yo creo que lo más probable que va a pasar nuevamente es que venga una misión a observar lo que ha sucedido y cuando no encuentre una evidencia, si no se le presenta una evidencia contundente e inconfundible de que, sin que no deje lugar a dudas, de que existe una amenaza sistemática que puede provocar una interrupción democrática, o sea, que tenga un carácter golpista y que al final del día se justifiquen las acciones que se han llevado a cabo en los últimos días de parte de que el gobierno las pueda justificar y que no se puedan y que otros sectores no puedan venir y argumentarlas. Creo que se va a ir una misión que va a venir, van a sacar un documento muy general, ambiguo, haciendo un llamado a la paz, a la reconciliación, que es lo mismo que escuchamos en los eventos de Miss Universo y estas cuestiones que son solo, digamos, un lirismo, romanticismo, violines, y eso va a pasar. Y al final del día,
Yo creo que para ser específico sobre la pregunta va a ser muy difícil, es muy difícil. El sistema interamericano toma mucho tiempo el proceso para venir y analizar estas cuestiones, pero sí sería, me callaría la boca y sería sorpresivo que al final del día el secretario general Luis Almagro venga y en los próximos días o antes de que termine el año condene las acciones del gobierno de Guatemala en contra de la ciudadanía. Me sorprendería de forma agradable, debería decirlo, y me callaría la boca. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche abordando este tema. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Cristians, concluimos esta emisión y pues bueno, veremos con el suceder de los días y sobre todo con la fecha límite que le has puesto al año y coincido, en términos prácticos quedan 2 semanas, veremos cómo se va desarrollando esta situación. Y bueno, también durante este fin de semana evaluaremos la vocación de seguridad democrática de este gobierno respecto de cómo se darán las manifestaciones que ya han sido convocadas y la reacción de las fuerzas de seguridad en medio de la visita de la misión de la OEA. Así es. Bueno, gracias, Cristians. Nos vemos la próxima semana. Ustedes tengan un reparador descanso.